Gracias al Señor que nos permite una vez más poder llegar a cada uno de sus hogares, amados hermanos de nuestra iglesia, y también llegar a los hogares de aquellos de que se estén conectando en algún momento para escuchar esta meditación de la palabra del Señor en este tiempo. Gracias a Dios que podemos seguir teniendo la bendición de poder compartir su palabra, de poder compartir aquello que Dios quiere que nosotros, su iglesia, conozcamos en este tiempo de nuestras vidas. Sabemos que aún nos mantenemos en este tiempo difícil, en este tiempo en la cual el mundo entero está siendo afectado, personas, familias están siendo afectadas por esta enfermedad viral que ha atacado a las naciones, que ha atacado al pueblo de todas las naciones. Pero aquí estamos con la gracia de Dios para seguir fortaleciéndonos en su palabra, para seguir sosteniéndonos, Dios con sus manos de amor, pero también dándonos su palabra, que es para nosotros el fundamento sobre la cual los hijos de Dios nos establecemos para mantenernos firmes en todo tiempo, sea bueno el tiempo, sea malo el tiempo, sea tiempos de tranquilidad o tiempos de prueba o tiempos de tribulación. La palabra es el sustento, el sostenimiento para la vida de los hijos de Dios. Y antes de leer el pasaje bíblico, yo quiero que tengamos una palabra de oración para entregarnos en las manos de nuestro Dios, en las manos del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos guíe en nuestra meditación de la palabra en esta tarde. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontremos cada uno en la intimidad de nuestras casas, para que dispongamos nuestro corazón para la palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento que nos permite, Señor, llegar a cada uno de los hogares, a cada uno de los corazones de tus hijos, de tu iglesia, para recibir tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, rindiéndolos a ti y con la actitud, Señor, de oír tu palabra, de oír tu mensaje, de aprender más de tu palabra y que nuestro corazón sea afectado por esa semilla poderosa que es tu palabra, Dios. Rogamos, Señor, que en este tiempo ninguna distracción, Padre, nos desvíe de concentrarnos, de estar atentos a tu voz, Señor, hoy que tanto necesitamos en nuestras vidas escucharte, Señor, a través de tu palabra. Nos encomendamos a ti, que tu presencia, Señor, se manifieste, tu Espíritu revele tu palabra y revele tu presencia en cada una de las casas y en cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al Antiguo Testamento. Quisiera que ubique rápidamente el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23. Es un salmo pequeño, pero es un contenido muy poderoso para nuestras vidas, un contenido de verdades acerca de Dios que necesitamos recordar en este tiempo. Dios quiere recordarnos quién es Él para nosotros. Dios quiere recordarnos qué capacidad y disposición hay en Él en relación a lo que Él es para nosotros, como Él lo revela en este Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23, versículo 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23 es un salmo conocido por todos los cristianos, compartido por los hijos de Dios. Es un salmo que cuando uno dice el Salmo 23, todo el mundo lo puede recitar en la iglesia. Son 6 versículos que no es muy difícil memorizarlos. Si hacemos una encuesta en la iglesia y preguntamos de qué habla el Salmo 23, estoy seguro de que todos van a dar la respuesta correcta. Sin embargo, siendo una porción de las Escrituras muy conocida y que la recitan muchos, sin embargo, no muchos están caminando en relación a lo que el Salmo enseña en cuanto a Dios y a nosotros, en cómo debemos también relacionarnos con Dios en todos los días de nuestras vidas. Este es uno de los salmos que más me gusta. Es uno de los salmos que muchas veces lo uso para orar, como muchos de ustedes. Pero veamos qué es lo que Dios nos quiere recordar, nos quiere enseñar con su palabra a través de esta porción, de esta palabra revelada por Dios para nuestras vidas. Para una persona urbana de este siglo, la figura de un pastor y un rebaño puede no ser algo con significado o que cause inspiración. ¿Por qué? Porque la figura de un pastor y oveja para las personas de entre nosotros, o para cualquier persona, la figura de un pastor y oveja es pensar en alguien que está en el campo cuidando un rebaño de animales llamadas ovejas. Si le preguntáramos a alguien qué viene a tu mente al escuchar la palabra pastor y oveja, estoy seguro que la mayoría coincidirá en dar una respuesta como la que hemos mencionado, de alguien que está en el campo, que vive en el campo y que trabaja cuidando un rebaño de animales llamados o llamadas ovejas. El común de la gente no piensa en término espiritual de lo que es un pastor y una oveja, como Dios lo enseña en este salmo y en otras partes de las Escrituras. Sin embargo, creo que no hay otra generación en estos tiempos que más haya necesitado de un buen pastor llamado Jehová, de un buen pastor llamado Jehová que guíe y cuide sus vidas, las vidas de las personas. Y la verdad es que hoy en día, mis amados hermanos, hoy en día hay personas que son guiadas por tantas filosofías, tantas religiones, por tantos medios de comunicación, sean radios, televisión, internet, que guían, hacen la función de guías y moldean la vida de las personas que éstas al final terminan cada vez más autodependientes y cada vez más alejados de Dios, porque la autodependencia es un mal que aleja al ser humano de Dios. La autodependencia hace que el ser humano se centre en sí mismo, y al mirarse únicamente a sí mismo, centrarse a sí mismo, el ser humano camina con la filosofía de que solo se necesita a sí mismo y no necesita de Dios. El mundo en que vivimos hoy, los problemas
que individualmente y colectivamente enfrentamos es bastante alarmante. La humanidad, iglesia, busca y necesita un refugio. Busca algo que satisfaga sus almas, algo que llene el gran vacío que hay en sus vidas interiormente. La humanidad está buscando en el medio o por medios mundanos, pero no está buscando satisfacer por medios mundanos ese vacío que hay en su interior, pero no busca a Jehová el pastor. No busca a Dios, que es el pastor que se revela en su palabra como el pastor que tiene características propias como pastor para poder atender y tener cuidado de la vida de cualquier ser humano que se lo permita. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El ser humano no busca a Dios. El ser humano busca muchas cosas, busca muchos caminos, busca muchos medios para satisfacer las necesidades que hay en su vida interior. Ni el dinero, ni nada de lo que existe materialmente en esta vida va a poder cumplir la función que solo Dios puede cumplirla en cuanto al llenar ese vacío interior en la vida del hombre. Él es Jehová, el pastor, como lo dice su palabra. No hay quien busque a Dios. Cuando vemos este salmo que hemos leído, cuando ponemos atención a este salmo que hemos leído y que lo escribió David, y vemos u observamos por los verbos que se menciona, que él habla y dice que menciona estas características: hará descansar, pastoreará, confortará, guiará, amar, estar conmigo, infundirá aliento. Cuando leemos, observamos estas palabras, estos verbos que describen a alguien. Es la descripción de alguien con acciones que guía y se preocupa y atiende a sus ovejas. Descripciones que muestran acciones de alguien que guía, de alguien que se preocupa y de alguien que pone atención en sus ovejas. Y aquí, mis amados hermanos, la palabra habla de un pastor llamado Jehová. De un pastor llamado Jehová que pastorea vidas humanas que lo reconocen como pastor porque tienen en su vida a ese Dios que se revela como el mejor pastor que podamos tener nosotros, los hijos de Dios. Habla, iglesia, de un ser supremo que es más que cualquier persona o cosa en el universo. Habla de un ser que es efectivo en su función como pastor. La pregunta para nosotros, la pregunta para cada uno de ustedes: ¿Jehová es tu pastor? ¿Estás permitiendo que Él sea tu pastor en este tiempo que estás viviendo difícil? Las personas que te rodean podrían conocer a través de tu vida que Jehová es tu pastor, que tú estás permitiendo que Él pastoree tu vida. ¿Permites de manera permanente ese pastoreo de Jehová, tu pastor, en tu vida? Estas preguntas que nos sirvan de reflexión en este tiempo. Mis amados, más que recitar este salmo hermoso como un poema, como muchos lo hacen, recítalo o decláralo, está bien. Recítalo muchas veces o decláralo muchas veces, porque una declaración, una expresión de nuestro corazón con fe de la palabra de Dios, pues pone en evidencia nuestra fe. Nuestras palabras, dice la Escritura, tienen poder. Si yo declaro estas palabras, este salmo lo recito con un corazón
lleno de fe, lo declaro con un corazón lleno de fe, está bien. Pero no hablemos o no pensemos en solamente recitarlo o declararlo. Porque si lo vamos a hacer, que sea no porque el salmo es hermoso y al declararlo se va a escuchar como un poema hermoso. Si lo vamos a recitar, si lo vamos a declarar, que sea porque cada uno de nosotros estamos reconociendo y creyendo y cediendo al trato pastoral de Dios en nuestras vidas. Si lo vas a recitar, si lo vas a declarar, que sea porque tú estás reconociendo, cediendo y creyendo en el trato pastoral de Dios en tu vida. Hermanos, en tiempo de pruebas, en tiempo de tribulaciones, es donde más tenemos que buscar a Jehová Raá y confiar plenamente en Él. Jehová Raá. Raá es la palabra hebrea que David usa para decir desde su corazón que el Señor pastorea su vida. Raá es la palabra original que David utiliza en el Salmo 23 en el versículo 1 para dar a conocer que Jehová es el que pastorea su vida, que el Señor es quien pastorea tu vida. El Señor es mi pastor, dice David en el Salmo 23, versículo 1. Hoy, mis amados hermanos, y siempre debemos confiar en Jehová Raá, confiar en Dios como tu pastor, porque su reputación, mis amados hermanos, está en juego y Él no puede fallar. Si Él en su palabra dice que Él es nuestro pastor, si Él en su palabra está diciendo que Él es el buen pastor, como lo dice en Juan capítulo 10, si Él en su palabra, en este salmo y en otras partes de las escrituras, Él se revela como el Señor que pastorea, como el Señor tu pastor, pues tú tienes que confiar en Dios tal como Él se está revelando en su palabra, porque su reputación está en juego y Él no puede fallar. Debes saber, mi amado hermano, mi hermana, que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Fortalécete en este tiempo. Fortalécete en este tiempo. Este es un tiempo difícil, un tiempo de prueba para todos nosotros, su iglesia, y no solamente en nuestra nación, sino en la iglesia que se encuentra en todas las naciones. Este es un tiempo de prueba, un tiempo mundial difícil que la iglesia del Señor está enfrentando. Y hoy el Señor, con su palabra, nos quiere fortalecer, diciéndonos que Él es Jehová Raá, que Él es el Señor que pastorea tu vida, que Él es tu pastor y que Él va a cuidar de que esa realidad, porque no va a permitir que su nombre se ponga en tela de juicio. Él va a actuar, Él va a revelarse en tu vida como ese Jehová pastor que quiere pastorear tu vida, que quiere pastorear la vida de su iglesia. Fortalécete, su palabra es firme, porque Dios es firme a su palabra. Aleluya. Y si puedes decir amén y darle un aplauso fuerte al Señor, dáselo con todo tu corazón por esta realidad. Él es Jehová, tu pastor, Jehová nuestro pastor. Pero ¿qué fue lo que impulsó a David a escribir este Salmo 23? Encontramos al leer el Salmo que esta porción de las Escrituras encierra algo más profundo que las palabras de un bálsamo emocional. Este salmo encierra una gran verdad teológica, mis amados hermanos, que sin duda, una gran verdad de Dios que sin duda David había experimentado al tener una relación con Dios de oveja a pastor. Y aquí está el punto, mis amados hermanos. Cuando David dice Jehová es mi pastor, es porque él tenía una relación con Dios de oveja a pastor, de pastor a oveja. David estaba reconociendo y declarando que él caminaba, él vivía en una relación con Dios
Él tenía una relación con Dios, considerando que Él era su pastor y considerando que Él era una oveja. David buscó y permitió en su vida el trato pastoral de parte de Dios. Y estos son dos puntos clave, mis amados hermanos, para que todas esas características que el verso 1 hasta el verso 6 describen acerca de por qué Jehová es tu pastor, de por qué Jehová es nuestro pastor y de por qué Jehová tiene la capacidad de pastorear nuestras vidas. No hablamos de un pastor humano, no hablamos de un ministro de Dios en la iglesia que ha sido establecido, constituido, llamado y levantado como pastor, el cual Dios usa para a través de su vida guiar a su grey, guiar a sus ovejas. No estamos hablando de un pastor humano, estamos hablando de un pastor que es Dios, de un pastor que se revela en las Escrituras con características propias de ser un pastor que anhela, desea pastorear la vida de sus ovejas, la vida de sus hijos. David buscó y permitió en su vida el trato pastoral de parte de Dios. Número 1, hay que caminar en una relación con Dios de oveja a pastor y reconociendo que Él es el pastor de nuestras vidas. Y número 2, debemos permitir en nuestra vida que esas características que se revelan de Él como pastor en el Salmo 23 y que tienen el fin de tratar y pastorear nuestras vidas, nosotros se lo permitamos a Dios. Mis amados hermanos, para obedecer a ese trato pastoral de Dios, para permitir que Dios trate pastoreando nuestras vidas, se necesita primero que tú y todos los hijos de Dios, como lo hizo David, tenemos que reconocerlo y tenemos que aceptar que Dios es el pastor de nuestras vidas. ¿Estás reconociendo en este tiempo y aceptando que Dios es el pastor de tu vida? ¿O solamente es algo que lo tienes en tu mente? ¿Es algo que lo confiesas tal vez? Pero tal vez sea una confesión que está lejos de la realidad de lo que hay en tu corazón en función a esta verdad, a esta enseñanza, a esta revelación de la palabra de Dios como pastor que quiere pastorear tu vida. ¿Estás reconociendo y aceptando que Dios es el pastor de tu vida? David, mis hermanos, comienza el Salmo declarando que él reconocía a Dios como su pastor. Recordemos que las Escrituras hablan que David en su adolescencia, él había sido pastor de ovejas. Él pastoreaba animales, ovejas, y en su cuidado de las ovejas, en su cuidado de ese rebaño que él pastoreaba, había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Pero en esas experiencias que él tuvo como pastor, también tuvo experiencias con Dios, como lo declara Primera de Samuel, o lo escribe Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. Voy a leer esta porción de las Escrituras porque va a ser de mucha bendición para fortalecer nuestro corazón en este tiempo. Dice el verso 34 de 1 Samuel, dice: David respondió a Saúl. El contexto de esta porción de la Escritura es que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por el gigante Goliat y no había quien se ofreciera para enfrentar a este gigante de los ejércitos de Israel que estaba comandado por el rey Saúl. Y de pronto David llega y se ofrece con toda humildad, pero también se ofrece con toda confianza y con toda fe. Un pastor joven de ovejas se ofrece ante el rey Saúl para enfrentar a ese gigante. Y dice ahí el verso 34 de 1 Samuel 17, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso,
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Qué tremenda fe, qué tremenda confianza había en David. Y David le estaba diciendo a Saúl que él era pastor de las ovejas de su padre, y que cuando el león o el oso venían a atacar al rebaño, venían a atacar al rebaño de su padre, dice David en su testimonio al rey Saúl, para mostrarle que Dios estaba del lado de él, y que así como Dios lo había librado de las fieras, lo había librado de los leones y lo había librado de los osos cuando atacaban el rebaño, y él iba a defender a las ovejas, él le da testimonio a Saúl, le dice: ese Dios, ese Jehová que me ha librado del león y del oso, ese mismo Dios me librará de la mano de este gigante filisteo que viene a amenazar, que viene a amedrentar, a provocar al ejército del Dios viviente. David tenía una relación con Dios. Siendo David pastor, tenía una relación con Dios también, consciente, considerando que Dios era quien tenía el cuidado de su vida, que era Dios que pastoreaba su vida de la misma manera que él pastoreaba las vidas de sus ovejas. David tenía confianza y estaba lleno de fe por esa relación que él tenía con Dios, de reconocer y de aceptar y de ser consciente y de vivir en esa relación de que Jehová pastoreaba su vida, y al ser él el pastor de su vida, pues también, así como lo había librado de las fieras en el campo, también lo libraría de la mano de ese gigante filisteo. Pero cuando vemos el Salmo 23 con más claridad, con más revelación de la relación de David con Dios como oveja y pastor, y de pastor Jehová con él como su oveja, vemos que David no está pensando en el Salmo 23 en sí mismo como un pastor, sino más bien que él está asumiendo en el Salmo 23 la posición de oveja que se siente cuidada por Dios mismo. Mis amados hermanos, tú y yo, en cualquier tiempo difícil, en cualquier situación que estemos viviendo difícil, en cualquier tiempo de prueba ahora, en estos tiempos que estamos enfrentando, en medio de cualquier tribulación, mis amados hermanos, tenemos que confiar que Dios es nuestro pastor. Tenemos que confiar y pensar y creer que en esos momentos difíciles que estamos experimentando, Dios también nos librará de esos gigantes que muchas veces se levantan delante de nosotros. Hoy se ha levantado en este tiempo un gigante llamado coronavirus, un gigante en el mundo, pero los hijos de Dios no miramos al gigante coronavirus. Los hijos de Dios miramos a Jehová nuestro pastor, a Jehová nuestro Señor, el Señor de los ejércitos, que así como nos libera de algunas circunstancias difíciles, o nos ha liberado en otros tiempos de circunstancias difíciles, hoy también nos librará y nos mantendrá a salvo de esta pandemia que estamos enfrentando. La iglesia del Señor, los hijos de Dios, tenemos que asumir nuestra posición de oveja. No nos miremos en perspectiva de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. No nos miremos en perspectiva
de ministros, no nos miremos en perspectiva de cristianos o en perspectiva de líderes en la iglesia. Mirémonos en la posición de que somos ovejas delante de Dios y que en esa posición tenemos la percepción y la convicción de que la identidad que tenemos como ovejas y de la realidad que tenemos de una relación con Dios, reconociendo y cediendo a su trato de pastoreo en nuestras vidas, pues Él mismo nos cuidará en este tiempo delante de este gigante viral que se ha levantado en todo el mundo. Mis amados, David había protegido, sabía que había sido protegido, así como él había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún a riesgo de su propia vida. David también sabía que Dios cuidaría de él de la misma manera que David había cuidado a su rebaño. ¿Cómo no haría Dios mucho más a favor de David? Si David había hecho y había defendido y aún había expuesto su vida por el rebaño de las ovejas de su padre, David sabía que Dios haría mucho más a favor de él. Mis amados hermanos, ¿cómo no hará Dios mucho más a favor de tu vida si tú eres su oveja, si tú eres oveja del redil de Jehová tu pastor, de Jehová Raá? Mis amados hermanos, este es un tiempo para fortalecernos con esta palabra, pero recibiéndola en el corazón y viviendo en esa realidad que nos está enseñando David en cuanto a su relación con Dios como oveja a pastor. La experiencia de David por la relación con Dios de oveja a pastor, mis amados hermanos, pone en clara evidencia la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. No está diciendo Él es el pastor de Israel. Él no está diciendo y refiriéndose en el Salmo 23, el pastor de toda la iglesia. Él está refiriéndose a Dios a título personal y dice, mi pastor. Jehová es mi pastor. Y el mi pastor atribuye algo personal, algo que es únicamente personal, porque tengo esa relación personal con Dios. David refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño David. David tenía la percepción de que estaba bajo la protección de ese pastor, que estaba bajo la dirección de ese pastor y que él era parte, pertenecía al rebaño de Dios. Y esa es otra pregunta que nosotros nos debemos hacer en este tiempo. ¿Te sientes parte del rebaño de Dios? ¿Tienes la clara percepción en tu corazón de que no solo eres parte de ese rebaño, sino tienes la protección, el sentido de que perteneces y de que estás bajo la protección de Él? ¿Tienes la percepción de que estás bajo la dirección de Él? Es un momento ahora, mis amados hermanos, en que ustedes y todos los que estamos meditando esta palabra en esta tarde podamos ir autoevaluando nuestro corazón en función a esta verdad que Dios nos está compartiendo, recordando y enseñando en esta tarde. Y esta es precisamente la puerta de entrada, mis amados hermanos, para que ustedes y todos los que somos hijos de Dios y todos los que estamos caminando bajo esa percepción de que estamos
en su rebaño, bajo su protección y bajo su dirección, para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que a continuación en el Salmo 23 vamos a ver. Y la palabra también de Dios nos dice, si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella escritura en nuestras vidas, pero de ninguna manera logrará traer consuelo verdadero a nuestra vida si es que nosotros no estamos reconociendo de manera personal y cediendo a ese trato de pastoreo de Dios en tu vida, en la vida de su iglesia. Veamos cuáles son las características de por qué Jehová tiene la capacidad de pastorearnos y de por qué Jehová es nuestro pastor, es tu pastor, es mi pastor, como lo dice David en el Salmo 23. La primera característica, la primera descripción que hace David de Jehová es que él dice, es pastor. Jehová es pastor. Y esta palabra Ra que habíamos mencionado hace un momento atrás en la meditación del Salmo 23, que es la palabra hebrea que David utiliza para dar a conocer a Dios como pastor, revela la palabra, el Salmo 23, uno de los nombres con el cual Dios estaba revelando en el Antiguo Testamento. Y uno de esos nombres es Ra, el Señor pastorea o el Señor es mi pastor. Y el nombre de Dios revela en las Escrituras parte de su carácter. Cada nombre con el cual Dios se reveló en el Antiguo Testamento era Dios revelando su nombre para poner en evidencia algo de su carácter revelado a través de ese nombre. Cuando David dice que Jehová es mi pastor, cuando David dice que Jehová es Ra, David está diciendo que él o parte de su carácter de Dios es ser pastor. Y si el carácter de Dios o parte del carácter de Dios es ser pastor, si parte del carácter de Dios es pastorear, entonces Él va a fluir, Él va a actuar en esa función, porque eso es parte de su carácter. Y cuando David habla y dice Jehová en el verso 1 del Salmo 23, es que significa que Él es el único que vive y existe por sí mismo, y por lo tanto Él es eterno, y por ser eterno su carácter nunca va a cambiar. Por ser eterno siempre va a ser el mismo en función a su carácter. Entonces David está diciendo, el eterno es mi pastor. El eterno es pastor porque en su carácter Él es pastor, y por ser eterno nunca va a dejar de ser pastor de mi vida. Eso es lo que significa cuando David está diciendo Jehová es mi pastor. Significa que él lo declaró que el eterno, que el que siempre vive y existe, que el único es y siempre será el pastor de su vida, porque su carácter es pastorear. Y él no solamente lo declaró, sino también lo decidió en su corazón. Significa que cuando David dijo Jehová es mi pastor, no solamente lo estaba declarando con convencimiento y con fe y con la realidad de que eso era Dios en su vida, sino también que él había decidido que Dios sea su pastor. Mis amados hermanos, tú tienes que decidir si no lo has decidido aún. Yo no sé quién o qué está pastoreando tu vida en este tiempo. Tal vez tu vida está siendo guiada y influenciada por quien no debe ser guiada y influenciada, porque no has tomado aún la decisión de que Jehová, el Señor, el que vive y existe en sí mismo o por sí mismo, el eterno, sea el pastor de tu vida. Cuando David dice Jehová es mi pastor, significa que él está declarando y diciendo a continuación, porque Dios tiene el carácter de ser pastor,
nada me faltará, porque todas mis necesidades van a ser suplidas por Él. Cuando David estaba declarando en el Salmo 23, en el versículo 1, Jehová es mi pastor, él estaba convencido que lo que Dios significaba para la vida de David como pastor, también significaba que nada le iba a faltar a David en su vida, porque todas sus necesidades estaban siendo suplidas por Jehová Raá. Significaba que David estaba diciendo que nada le iba a faltar porque él había decidido no desear más de lo que el Señor le estaba dando, le estaba supliendo. Mis amados hermanos, tenemos que decidir en nuestras vidas que nada nos va a faltar porque tú estás permitiendo y decidiendo que Dios, que el Señor, el Eterno, sea quien pastoree tu vida. Y que no te va a faltar nada porque Él pastorea tu vida, porque también estás decidiendo que no desearás más de lo que el Señor te dé, porque todo lo que Dios te dé en el pastoreo de tu vida es lo que Dios sabe que tú necesitas. El beneficio de decidir que Dios pastoree nuestra vida, como dice David, nada te faltará, es que no pasarás necesidad en tu vida. A veces nos preguntamos por qué pasamos por esta necesidad o por qué pasamos por tal o cual necesidad. Es cierto que Dios lo permite porque a través de esa falta o de esa carencia, Él va a trabajar en nuestra vida, Él va a probar nuestra fe, pero también es cierto que muchas de las cosas que escasean en nuestra vida, y no solamente materialmente, sino espiritualmente, y principalmente espiritualmente, es porque no estamos caminando con la decisión de que Jehová sea el que pastoree tu vida. Cuando vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19, mira lo que dice Filipenses 4:19. Y mi Dios, dice el apóstol Pablo a la iglesia, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Mi Dios, dice Pablo. Yo no sé cómo te refieres cuando te diriges a Dios, pero mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, dice la palabra que proveerá a todas nuestras necesidades. No dice algunas, mis amados hermanos, dice todas nuestras necesidades. Dios, como pastor de nuestras vidas, es consciente de nuestra realidad en cuanto a las necesidades que nuestras vidas y nuestras familias, nuestras relaciones conyugales, nuestras relaciones de padres a hijos, nuestras relaciones de hermanos en Cristo, Dios es consciente de todas nuestras necesidades, no de algunas. Y no solamente de nuestras necesidades materiales, sino también es consciente de nuestras necesidades espirituales. Y Él dice en su palabra que Él proveerá a todas las necesidades materiales que tengamos en nuestras vidas y a todas nuestras necesidades espirituales. Y lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que lo hará de acuerdo a lo rico y poderoso que hay en Él. No hay límite en Dios. Por ser un Dios sin límites, por ser un Dios poderoso, es que podemos reconocer las riquezas del poder de Dios, la riqueza de lo que Él es como Dios y de la capacidad que Él tiene como Dios, y de Él manifestar esas riquezas en glorias por medio del Señor Jesucristo para proveer a todas nuestras necesidades. Por eso, si tú y yo reconocemos, mis amados hermanos, y caminamos en una decisión en nuestro corazón de que Él sea quien pastoree nuestras vidas, entonces no pasaremos por necesidad, porque Él
proveerá para todas nuestras necesidades. Grabemos estas palabras en nuestros corazones y cuando lleguen los momentos de prueba, cuando lleguen los momentos difíciles, y ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, repitamos, declaremos con fe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero David no solamente describe a Dios como pastor y que en su carácter está esa cualidad de Dios, sino que él dice que hará descansar también. Y aquí menciona una segunda descripción. Dice que Jehová tiene la característica de hacer descansar a sus ovejas, de hacer descansar su iglesia, de hacer descansar la vida de sus hijos. Y esto significa que siempre es alentador saber, mis amados hermanos, que Dios reconoce nuestras circunstancias, que Dios reconoce las dificultades por las que atravesamos en nuestras vidas, pero también significa que podemos estar seguros de que a su tiempo, porque Dios tiene un tiempo, nos conducirá en sabiduría y en bondad hasta su gracia reparadora. Él nos hará descansar. Dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él tiene la característica como pastor, tiene la potencialidad en su ser de ser Dios, tiene el poder de hacernos descansar en nuestra vida espiritual, en nuestro interior y aún en nuestra vida natural, en medio de tantas cosas difíciles o circunstancias que vivimos. El beneficio para ti y para mí como oveja del Señor es que podemos vivir una vida de total descanso en nuestras vidas. Juan capítulo 10 versículo 9, donde Jesús le enseña a los discípulos que Él es el buen pastor, les dice a los discípulos: yo soy la puerta, y está hablando de la puerta del redil. Dice Jesús que Él es la puerta del redil. Si alguno entra por mí, es decir, si alguna persona entra por esa puerta, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Aquí la palabra salvo está circunscrita a la salvación y vida eterna, porque Jesús estaba revelando como el camino, la verdad y la vida. Jesús estaba revelando como el dador de vida eterna, y que quien entrara en Él pues sería salvo de la condenación de sus pecados y sería también un receptor de la vida eterna. Es decir, que al partir de esta vida entraría en la eternidad para estar con Dios siempre. Pero no solo Dios habla en términos de salvación y vida eterna, sino también habla en términos de salvación de las circunstancias y de los momentos difíciles y de apremio en nuestras vidas. Y Él dice a sus discípulos que si uno entra por la puerta del redil, entrará, pero también saldrá y hallará pasto. Es decir, que hallará descanso. Las ovejas descansan cuando iban a los pastos a los cuales sus pastores los guían. El Señor promete que si nosotros entramos en una relación con Él, de oveja a pastor, Él traerá descanso a nuestras vidas. ¿Estás a falta de descanso, mi hermano? ¿Estás a falta de descanso, mi hermana? ¿Estás batallando y luchando contra las cosas que enfrentas en esta vida? ¿Estás luchando con muchas cosas en casa, en el hogar? Pues hoy el Señor te dice que si tú tomas la decisión de tener una relación real con Él, de oveja a pastor, pues Él responderá y te hará descansar en este tiempo. Hay una tercera característica aquí de David en el Salmo 23, cuando él dice que Dios pastorea junto a aguas de reposo.
pastorea junto a aguas de reposo. Significa, por ejemplo, en el desierto, el pueblo de Israel nunca tuvo falta de comida y de agua. Dios durante 40 años en el desierto envió las codornices y envió el maná. Israel en los 40 años en el desierto nunca fue desprovisto de parte de Dios de comida y de agua. Sobrenaturalmente Dios proveyó para su pueblo Israel en el desierto comida y agua. Mis amados hermanos, pero esta enseñanza del pueblo de Israel en el desierto hay que tomarla no solamente en el ámbito de Dios supliendo comida y agua natural para nuestras vidas. Hay que mirarla y observarla y entenderla en el ámbito también de la comida y del agua espiritual que nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestro ser interior requieren y tienen necesidad. Significa cuando Dios te dice que Él pastorea tu vida junto a aguas de reposo, significa que sin comida y bebida espiritual se va a perecer. Nunca podremos descansar espiritualmente si no satisfacemos el hambre y la sed de nuestro espíritu. Y Jehová, nuestro pastor, es el indicado. Jesús, nuestro buen pastor, es el indicado para suplir el alimento espiritual, para que nos mantengamos vivos en nuestro ser interior y no apagados. Muchos de nosotros vivimos apagados, muchos de nosotros vivimos como si espiritualmente estuviésemos muertos, pero no estamos muertos, estamos apagados. ¿Por qué? Porque no está Jesús, no está Jehová nuestro pastor, Jesús nuestro buen pastor, no están siendo ellos los que suplen el alimento espiritual para satisfacer el interior de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestro ser interior, y podamos estar gozando de esa vida espiritual y abundante que Jesús ha prometido a sus hijos. En Juan capítulo 6, versículo 35, mis amados hermanos, dice que Jesús les dijo a los discípulos, y Jesús les dijo a los fariseos y escribas y a los religiosos y a las multitudes que lo estaban siguiendo, cuando Él se estaba revelando como el pan de vida que había descendido del cielo. Jesús les dice en el verso 35 de Juan 6, yo soy el pan de la vida. En el verso 10, verso 9, o en el capítulo 10, verso 9, Él se reveló como yo soy la puerta para las ovejas. Y ahora en el verso 35 del capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, Él ahora se revela como el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Estás decaído espiritualmente? ¿Estás apagado espiritualmente? ¿Estás aletardado espiritualmente? ¿Vives una vida de estupor espiritual? ¿Nada te apetece espiritualmente? ¿Estás cansado? Porque no estás siendo alimentado por el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Porque no estás siendo alimentado por el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Jehová, nuestro pastor, Él nos va a llevar junto a las aguas de reposo. Podemos tener la seguridad, mis amados hermanos, que si nosotros estamos caminando en una relación con el Señor de oveja a pastor, Él promete pastorear nuestras vidas. Podemos tener la seguridad, mis amados hermanos, de que Él estará pastoreando espiritualmente nuestras vidas, estará supliendo la comida y la bebida espiritual que necesitamos, y que es su palabra. Vas a su palabra y serás alimentado, serás llenado y saciado por el pan de vida
que es el Señor Jesucristo. Otra característica, y vamos avanzando en el mensaje, otra característica de David que habla acerca de Jehová como pastor, dice que Él conforta nuestra alma. Él conforta nuestro espíritu. Y aquí la idea es que Dios, Jehová como pastor, aquí la idea, cuando habla de confortar el alma, la idea es más en relación a que Él reparará mis fuerzas, reparará tus fuerzas, mi amado hermano. Estás a falta de fuerzas, estás a falta de fortaleza, de fuerza, te sientes cansado, sientes que ya no puedes más, sientes que estás empujando y empujando y empujando para que una u otra situación en tu casa, en tu familia, en el trabajo o en el ministerio, y estás empujando y empujando y sientes que ya no te dan las fuerzas, sientes que quieres tirar la toalla. Pues hoy el Señor te dice que Él reparará tus fuerzas, mis amados hermanos. El Señor nos dice en esta tarde que Él es nuestro pastor y Él confortará nuestras almas. Él reparará nuestras fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual total, mis amados hermanos, y de una renovación profunda. Algo que va mucho más allá de un mero alivio en nuestra alma, un mero alivio en nuestro espíritu. Isaías capítulo 40, verso 29 al 31. Yo espero que esta palabra, mi hermano, te esté fortaleciendo, te esté inspirando y te esté levantando en este tiempo. Isaías, en el capítulo 40, verso al 31, de parte de Dios y revelado por el Espíritu Santo, escribe y dice esta verdad que complementa de lo que Dios es como pastor para confortar nuestras almas, para renovar nuestras fuerzas. Y mira lo que dice el Salmo 40, verso 39 al 31, dice: Él da fuerzas, mis amados hermanos, al fatigado, al que ya no puede más, al que está totalmente cansado. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Y si puedes decir amén, di amén. Y si puedes darle un aplauso fuerte a Jehová, nuestro pastor, dáselo con todo tu corazón. Él da fuerzas al fatigado, Él renueva las fuerzas. Él hará que nuestra vida espiritual se renueve como se renuevan las alas de las águilas. Él promete renovar nuestras fuerzas para correr y no cansarnos, para caminar y no fatigarnos. Mis amados hermanos, podemos estar convencidos y caminar en una realidad de ir caminando y viviendo los días de nuestra vida, siendo confortados y renovados en nuestras fuerzas por Jehová nuestro pastor, y caminar con la convicción de que nuestra alma, de que nuestra vida interior estará confortada totalmente, estará confortada siempre mientras tú camines en una relación de oveja con Jehová tu pastor. Caminarás con la seguridad de que Dios está renovando tus fuerzas. Aleluya. Una característica más que dice David de Jehová nuestro pastor es que Él tiene la capacidad de guiarnos por sendas de justicia. Esto significa que si Él quiere guiarnos por sendas de justicia, significa que tenemos necesidad de ser guiados. Y el ser humano en su interior siempre tiene la necesidad de ser guiado. Por eso anda detrás de las personas, por eso admira personas, por eso sigue personas, por eso sigue uno tal o cual medio o personas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el ser humano natural de ser guiado.
de ser llevado, ¿no? Los hijos tienen la necesidad de ser guiados por los padres. Los padres sienten la necesidad de guiar a los hijos, porque hay una necesidad natural dentro de nuestro interior. Pero aquí la realidad es que esa necesidad que tenemos de ser guiados, no tenemos que buscarla en las personas o en otros, tenemos que principalmente y vitalmente buscar que esa necesidad la supla, que esa guía que necesitamos la supla Jehová nuestro pastor. Significa que Él nos guía a lo que necesitamos. Él tiene la característica de guiarnos por sendas de justicia. Él nos guía a lo que necesitamos, nos guía hacia la senda de obediencia santa. Mis amados hermanos, podemos caminar convencidos de que vamos a ser orientados siempre para estar en la senda correcta, para estar en la senda de obediencia, porque Él esté guiándonos por las sendas de su justicia, porque Él nos esté guiando por la senda de sus caminos justos para que nosotros obedezcamos y vivamos una vida orientada. Mis amados hermanos, la desorientación en nuestro caminar se produce porque estamos careciendo de la guía de Dios, de la guía de Jehová, nuestro pastor, en nuestras vidas. Y significa que Él nos guía por la senda de su justicia, por amor de su nombre, por Él mismo, mis amados hermanos, por lo que Él es. Él va a guiarnos por las sendas de su justicia. Mis amados hermanos, otra característica dice el Salmo 23 de Jehová, nuestro pastor, que Él estará conmigo. Él estará contigo. Significa que en las situaciones difíciles o en las situaciones oscuras de tu vida, Él está contigo. Él estará con nosotros. Él está con nosotros y nada nos separará de Él. Dice la palabra del Señor: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar de Dios? Nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar, nos puede apartar del amor de Dios, nos puede apartar de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 23 que Él está con nosotros, porque Él es Jehová nuestro pastor. Por ende, mis amados hermanos, podemos tener el beneficio de vivir sin miedos, sin temores a ningún tipo de mal. Hoy estamos enfrentando una pandemia, pero los hijos de Dios no debemos de tener miedo a ese mal. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en esta tarde que Jehová es nuestro pastor y por lo tal Él estará con nosotros. Él no se apartará de nosotros. Él nos irá de nuestros lados. Y también dice la palabra: su vara y su cayado nos infundirán aliento. La vara da a entender o significa que el pastor la usaba para luchar con las fieras y tenía el propósito de defender, y el cayado era el medio de apoyo del pastor y era lo que el pastor utilizaba para guiar y corregir a las ovejas. Significa de que su vara y su cayado nos infunden aliento. Significa que la vara representa la palabra de Dios y el cayado representa al Espíritu Santo. La palabra de Dios es con la cual luchamos, mis amados hermanos. Es la espada del creyente. Su palabra tiene como propósito defender nuestras vidas. Tiene como propósito de que nosotros la usemos para defender. Es con su palabra, con la espada de su palabra, que nosotros nos defendemos en nuestra mente cuando vienen los pensamientos, y con la palabra nosotros luchamos. Es el Espíritu Santo el que nos da el apoyo y en el cual nos apoyamos para ser guiados por el Espíritu y también para ser corregidos por el Espíritu. Y cuando Dios utiliza su palabra como vara y su Espíritu como cayado, Él nos va a infundir aliento. Quiere decir que Él
mantendrá que nuestra vida sea alentada en nuestros días de vida. Y por último dice David que Él unge nuestras cabezas. Y este ungimiento sugiere permanencia. Significa una unción permanente por el Espíritu Santo que va a confirmarnos que somos de Cristo, que va a confirmar que somos de Dios, que va a confirmar que somos ovejas de Jehová el pastor, que somos ovejas de Jesús el buen pastor. Y mis amados hermanos, el Salmo termina diciendo lo siguiente en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tú caminas en una relación como oveja y pastor con Jehová, si tú tienes una relación con Dios de pastor a oveja y de oveja a pastor, como David lo está enseñando en el Salmo 23, y otras partes de las Escrituras lo enseñan, como Juan capítulo 10, hablando de Jesús como el buen pastor, mis amados hermanos, nosotros viviremos todos los días, dice la Escritura, que nos seguirán todos los días el bien y la misericordia. Caminaremos todos los días en el bien y en la misericordia de Dios, pero también dice que todos los días estaremos en la presencia de Dios. Qué tremenda verdad hoy nos recuerda y nos da el Señor para animarnos, para alentarnos y para fortalecernos en este tiempo. Él es nuestro pastor, Él nos hace descansar, Él pastorea nuestras vidas junto a aguas de reposo, Él conforta nuestra alma y espíritu, Él nos guía por senda de justicia, Él está con nosotros todo el tiempo, su vara y su callado nos infunden aliento y Él nos unge para darnos la percepción y el sentido de que le pertenecemos. Hay una unción permanente para que percibamos todo el tiempo en nuestro espíritu y en nuestro corazón que somos de Cristo, que somos de Él y que somos ovejas, que Él pastorea nuestras vidas. Qué importante es todo esto, mis amados hermanos. Dada nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, lamentablemente también pecamos y por eso necesitamos ser restaurados, renovados, guiados, reconfortados, restaurados una y otra vez a la comunión con Él. Igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño, así también nosotros tenemos que volver cada día a Dios como ovejas para que Él restaure, renueve y cada día guíe nuestras vidas y cada día infunda aliento en nuestras vidas. El mismo rey David, mis amados hermanos, había experimentado una y otra vez esta obra de renovación, de pastoreo, de restauración de parte de Dios cuando él se había apartado y pecado contra Dios. Y eso lo podemos ver en el Salmo 32 y en el Salmo 51, que usted lo puede leer con tranquilidad en casa. Y como David, nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. Nosotros también no estamos atentos muchas veces a su dirección y muchas veces estamos desobedeciendo y estamos en estados de letargo, en estados de indiferencia espiritual. Nos decaemos espiritualmente, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, bajamos los brazos muchas veces y aún menguamos en nuestra confianza en las promesas de Dios y dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de buscar la intimidad con Dios. Muchas veces nos estamos sintiendo con el ánimo bajo y no tenemos ánimo ni siquiera para compartir el evangelio con otros, estamos a falta de paz y nos encontramos muchas veces en un estado de permanente ansiedad, malhumorados
Y todos estos síntomas que hemos citado, listado en este mensaje, de que son evidencias de que necesitamos ser restablecidos, restaurados urgentemente por el Señor Jehová, nuestro pastor. Y termino, mi hermano, mencionándote lo hermoso del perdón y de la restauración del Señor con aquellos que siempre vienen a buscar a Jehová el pastor para nuevas oportunidades en sus vidas. Joel capítulo 2 versículo 25 y 26 lo expresa de esta manera: y os restituiré, dice el Señor, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Él promete restitución, mis amados hermanos, si vuelves al trato de pastoreo, si vuelves a la relación con Dios como oveja y pastor. Él promete restituir, restaurar. Él promete renovar tu vida en este tiempo. Mis amados hermanos, que la palabra del Señor sea una plomada en nuestro corazón. Que esta palabra nos fortalezca y nos anime. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro pastor y que como tal tienes cualidades, Señor, que nadie en esta vida las va a poder suplir para nuestras vidas. Tú eres nuestro único pastor, Señor. Tú eres quien esperas que nosotros, tus hijos, volvamos a una relación contigo de oveja a pastor. No hay mejores manos en la cual podamos estar que en las manos de Jehová, mi pastor, nuestro pastor. Padre, que tu Espíritu Santo, esta palabra, empiece a seguir y a continuar revelándose en el corazón de nosotros, tus hijos. Y que por medio de esta palabra estés fortaleciendo y levantando a tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que sean bendecidos, amada iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo.